Vamos a platicar con el licenciado Carlos Serrano. Él es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, la AMEXGAS. Licenciado Serrano, gracias por recibir la llamada. Hola, muy buenos días, Oscar Mario. A tus órdenes, gracias a ti. Bueno, decirle al auditorio que AMEXGAS es una institución privada mexicana con personalidad jurídica y patrimonio propio, con casi 60 años de trayectoria, o yo no sé si ya 60 años, no sé de cuándo es esta información, con amplia representación a nivel nacional. ¿Y cuál es el objeto de AMEXGAS? Asociar y representar a empresas nacionales y extranjeras que se dediquen a la distribución de gas licuado de petróleo, LP, y otras actividades que sean afines o relacionadas con el gas LP, para representarlas ante autoridades, instituciones públicas y fomentar el sano desarrollo y consolidación del sector industrial. Bueno, pues son muchos temas, licenciado. Quizá comenzar por el más reciente. El presidente de la República propone crear una empresa distribuidora de gas natural en todo el país. Y bueno, pues muchísimas dudas, empezando, oye, ¿cómo van a competir con estos monstruos que llevan tanto tiempo, no? Que son estas empresas privadas que durante tantos años han distribuido el gas licuado a los hogares, ¿no? Y a las compañías. ¿Cómo le van a hacer? Empezando por el lado de la logística, ¿no? Que es administración y sobre todo distribución. Y bueno, después se da a conocer que sería una filial de Petróleos Mexicanos. Primero, su opinión en ese sentido, licenciado. Sí, con mucho gusto, gracias. Mira, nosotros vemos la decisión que tomó la Presidencia de la República en iniciar operaciones con gas del bienestar como una buena decisión desde el punto de vista que todos sabemos que la participación en competencia en cualquier sector económico pues nos hace mejores a todos y les da más alternativas a los clientes, a los consumidores finales. En ese sentido está muy bien. Lo que nosotros esperaríamos es que esta empresa pues cumpla con todos los requisitos regulatorios y cubra todos los costos operativos que todas las demás empresas cubrimos, y haya una equidad, que no vaya a haber un precio de dumping que afectaría evidentemente de una manera desleal a las demás empresas competidoras. El hecho que sea una empresa de gobierno no quiere decir que no va a cumplir con todo lo establecido, es decir, es muy bienvenida como cualquier otra empresa privada o en este caso gobierno que viene a competir, siempre y cuando pues cumpla con todos los requisitos, con todos los reglamentos y pues haya un piso parejo para todos, ¿verdad? Bueno, pero solo se entiende como filial de Pemex para aprovechar la estructura e infraestructura, que es como ellos, pues obviamente, por la vía terrestre, ¿no? Porque todavía, salvo muy pocos estados, y fue también, a ver si nos comenta de ese plan había de que el gas llegara por estas conexiones a las casas, al menos en la Ciudad de México y otras ciudades importantes de estados de la República, que finalmente creo que no se hizo. A ver si nos puede decir qué pasó, pero bueno, me imagino que aprovecharía la distribución que tiene de cómo las gasolinas llegan a las diferentes estaciones de servicio, ¿no? Digo, por ahí se nos ocurre. De otra forma, no, mira, sí. En realidad, si me permites precisar un poquito eso, es muy diferente. Pemex la gasolina pues la distribuye en su infraestructura de gasolinas. El gas LP es un producto muy distinto, sí, que requiere una infraestructura de distribución y de almacenamiento muy independiente. Pues entonces no lo tiene Petróleos Mexicanos. Mira, lo tiene al mayoreo, es decir, Pemex produce gas LP porque es un producto asociado de la extracción y refinación del petróleo, y además importa otra parte importante. En ese sentido, Pemex provee el 60% de todo el gas LP al mayoreo, que es una cantidad muy grande, tomando en cuenta que México somos el séptimo país de mayor consumo de gas LP en el mundo. En ese sentido, tiene una infraestructura grande Pemex en extracción, en producción y en almacenamiento al mayoreo. Tiene terminales ubicadas en el sureste del país y centro del país principalmente. Sin embargo, el siguiente eslabón de la cadena de distribución es precisamente la logística de distribución, y para ello se requiere transportes para llevar todo ese producto de las terminales a las plantas de almacenamiento, de distribución, que no tienen plantas de distribución, y también se requiere una gran cantidad de equipo de reparto con cilindros, camionetas, pipas,
pero empezando, tenemos un minutito y si me permite, después de 3 regreso con usted. ¿Cuántas, qué son, pipas o camiones estos de gas, cómo les llaman ustedes también, pipas? A los de, ¿cuántas pipas tienen las empresas que distribuyen, privadas que distribuyen gas en todo el país? Mira, el equipo de reparto son alrededor de 35,000. Imagínense. Que suma camiones y pipas, camiones de cilindros portátiles y pipas, 35,000 en todo el país. 35,000. Bueno, empezando por ahí. Estamos platicando con el licenciado Carlos Serrano. Él es director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP. Regresamos a platicar con el licenciado Carlos Serrano, presidente de Amexgas, que es esta institución que aglutina a las empresas nacionales y extranjeras que se dedican a la distribución de gas licuado del petróleo, gas LP. Oiga, ¿son nacionales y también hay extranjeras que reparten gas LP? Licenciado, bueno, a ver, Inge, ¿qué pasó? Ay, mi querido Inge, está distraídito. Licenciado, ¿ya está usted ahí, licenciado Serrano? Sí, aquí estoy a las órdenes. Oiga, dice, empresas nacionales y extranjeras que reparten gas LP. ¿Hay extranjeras también que reparten LP? No, este punto es muy importante. Mira, la industria de gas LP es 100% mexicana. Ajá. Y durante 80 años ha reinvertido y trabajado y cuenta con más de 1,290 plantas, 4,700 estaciones de servicio y te comentaba más de 35,000 equipos de reparto. Y esto es una infraestructura que a nivel internacional es un ejemplo, Oscar Mario. Y debemos sentirnos orgullosos de eso y debemos de impulsarlo creando certeza jurídica y condiciones de respeto al Estado de Derecho. Sí. Eso es algo muy importante. Sí. Oiga, bueno, son muchos puntos. A ver, pero empezando por el que decíamos de 35,000 vehículos, ¿no? Vehículos, camionetas, pipas, como sea, que reparten el gas LP a los mexicanos, ¿no? Casas, comercios, oficinas, pues todo el mundo dependemos del gas LP para subsistir. ¿Cómo van a competir con esta estructura e infraestructura, sobre todo en el tema de la distribución? Licenciado, perdón que insista, le están también comentando mucho este punto del auditorio. ¿Cómo van a competir con 35,000 vehículos que ya reparten el gas natural por parte de estas empresas privadas? Sí, el producto es el gas LP, que es el gas licuado de petróleo, sí, que es la mezcla de propanos y butanos. Sí, en ese sentido, ¿cómo van a competir? Pues mira, tendrán que empezar, supongo yo, a generar empresas en algunas ciudades. Lo ha dicho el señor presidente, que iniciarán aquí en la Ciudad de México y empezarán por zonas geográficas. Creo que mencionó en Iztapalapa y ha mencionado luego en otra conferencia que en el estado de Veracruz, y así sucesivamente. Toma tiempo, requiere inversión, requiere infraestructura, pero eso es bienvenido. Mira, lo que a nosotros nos interesa mucho es que, por un lado, se brinde la certeza jurídica que mencionaba, y nos preocupó el hecho de que ayer salió en el Diario Oficial de la Federación una directriz de precios máximos o precios controlados. Nosotros vemos que el control de precios no es la solución. ¿Por qué, Oscar Mario? Porque, mira, distorsiona los mercados al establecer un precio arbitrario, ¿sí? Un precio de escritorio que no puede reflejar las condiciones de mercado. Pero además, precisamente va a afectar más al consumidor. Los costos van a ser más altos que los beneficios. Se va a bajar la zona de distribución. La gente no va a poder tener gas y va a tener que empezar a usar más leña, ¿sí? Y con el efecto tan terrible que es en la salud pública, porque a los años desarrollan enfisema pulmonar y la gente padece serios problemas de salud pública. Y es lo que deberíamos de estar trabajando, ¿sí? Evitar eso. Las zonas más pobres y más alejadas serán las más afectadas. Se va a bajar la inversión en infraestructura, que es estratégica y es indispensable, y el gobierno federal y Pemex no tienen la capacidad, porque se ha demostrado en los años anteriores que han desinvertido en lugar de invertir. Además, se va a afectar la seguridad de las operaciones en una industria donde esto es lo fundamental. Va a afectar el empleo, que es lo que más necesitamos en el país hoy en día. No garantiza precios bajos al consumidor en el mediano plazo. Y lo más importante, Oscar Mario, es que no resuelve los problemas de fondo que sí tiene la industria, que es el robo de gas. Ahí deberíamos de enfocarnos en resolver los miles de millones de pesos
tema de la distribución ilícita. Ahí debería enfocarse también una acción contundente de gobierno para eliminar a esos grupos y pseudosindicatos que solamente están queriendo tener zonas controladas, ¿sí? No elimina el problema del comisionismo, hay que regularlo, que se cumpla con las reglas de seguridad, con toda la regulación, que se cumpla con las obligaciones fiscales de este grupo de participantes en el mercado, y todo esto afecta de manera directa al consumidor final. Ya tuvimos precio controlado durante años y fue el peor escenario. Y si eso fuera la solución, pues tendríamos que meter precio controlado a la tortilla, al tomate, a los huevos, al arroz, a la leche, y esa no es la solución. Sí existen soluciones y en un momento que me des oportunidad te comentaré algunas propuestas. Sí, por supuesto. Sí, el próximo punto que quería tratar con usted era precisamente pues esta posibilidad de los precios controlados o fijos para el gas LP. ¿Cuáles son las variables que intervienen para fijar el precio del gas LP, licenciado? Porque también todo esto yo creo que deriva, o estoy seguro que deriva, en los incrementos significativos del precio del gas licuado del petróleo. Se menciona que, por ejemplo, tan solo en la Ciudad de México, yo no sé si los precios sean diferentes dependiendo de cada entidad, pero en este 2021 se habla de que el precio del gas LP se ha incrementado en más de un 60%. Ahora, las compañías que lo distribuyen dicen, bueno, pues es que son variables internacionales que no podemos controlar, entre otras muchas cosas, pero por otro lado, y usted estoy seguro lo sabe y lo hemos platicado con la presidenta de la COFECE, hay una investigación en donde supuestamente, lo digo con todo respeto, hay 5 empresas que se ponen de acuerdo, que sería una especie de oligopolio, para fijar el precio. ¿Qué tan cierto es todo esto, licenciado? Usted es mejor que nadie. Sí, muchas gracias. Mira, existen muchas mitos o leyendas urbanas sobre temas que no necesariamente están apegados a la realidad con precisión. Uh-huh. Por ejemplo, en el país existen 1.292 plantas de distribución. Sí, con 1.292 no compiten todas entre sí, compiten por zonas regionales en un perímetro de 100 kilómetros aproximadamente, que es lo que alcanza para la distribución. Entonces, ¿qué sucede? Estas 1.292 están agrupadas en diferentes agentes económicos, es decir, existen 400 agentes económicos aproximadamente, que son distintos entre sí y compiten entre sí. Yo te invito, y invito a cualquier persona, a cualquier economista, que haga un análisis de cualquier actividad económica en nuestro país donde haya 400 agentes económicos distintos y que me digan que no hay competencia, ¿sí? Entonces, sí es cierto que existen algunas empresas grandes, unas medianas, otras pequeñas y otras chicas, pero compiten entre sí. No es tan el que exista una empresa que tenga 20 plantas o 30 o 40 no está violando la ley. Sí, es una concentración de crecimiento porque a lo largo de 80 años pues han hecho bien las cosas, han reinvertido o han tenido la preferencia de los usuarios. Entonces, existe una gran competencia, eso es importante. Y prueba de ello es la misma aplicación en la que creó de Amigas LP. Si tú entras, yo entro todos los días, en la Ciudad de México te genera más de 40 o 50 opciones que tú como cliente puedes elegir. Y la diferencia de precios es altísima. ¿Hay 40 empresas en la Ciudad de México que distribuyen gas natural, gas LP? Sí, señor. Oiga, en el país, ¿cuántas empresas de gas hay? Decía usted. 1.292 plantas y 400 agentes económicos, es decir, empresas distintas. 400 compañías. ¿Y por qué se habla, y esto lo ha dicho la Comisión Federal de Competencia, de 5 que son las que hacen y deshacen? Mira, se menciona eso porque existen algunos grupos o agentes económicos, en este caso se menciona 5, que son los más grandes de esos 400, y que algunos de esos grupos, de esos 5, pueden tener, fíjate, del mercado nacional, pueden tener el 8%, o el 9%, o el 10%, pero ninguno tiene el 20% ni el 30%, ¿sí? Cuando si tú analizas otros sectores económicos, para no mencionarlos, pues hay sectores económicos donde existe participación de empresas que tienen el 20% o el 30% o el 40% del mercado, y no se habla de ellos. Entonces es un poquito sesgado
moderado el uso de esta información. Lo importante además es que compitan, y en ese sentido le hemos enviado cartas a la Comisión Reguladora de Energía pidiéndoles de favor que agilicen la entrega de permisos a todas las empresas, no a un grupo, a todas las empresas que están solicitando abrir una estación de servicio, abrir una nueva planta, meter más pipas para que haya más competencia, y tienen rezagados más de 2,000 permisos desde hace 2 años o más tiempo, y eso está frenando la competencia. Oiga, entonces podemos hacer muchas cosas. Pero digo, todo esto viene y ojalá nos diga usted las causas justificadas o justificables de este incremento enorme, ¿no?, que año con año se da en el gas LP. Cifras que están publicadas en la Ciudad de México en lo que va de este semestre, con un aumento de más del 60%, pero ¿quién mejor que usted para una opinión exacta? Estamos con el licenciado Carlos Serrano, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP. Bien, regresamos con el licenciado Carlos Serrano, presidente ejecutivo de Amexgas, que es la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado en el país. Licenciado, bueno, pues muchísimas preguntas, comentarios, pero yo creo que todo esto deriva y le pregunto, ¿por qué se incrementa tanto el precio del gas LP año con año? Muchos mencionan este exceso. Decíamos que la COFECE ha aceptado que lleva a cabo una investigación para pues averiguar si existe un oligopolio, 5 familias que son las que se ponen de acuerdo para fijar en cuánto se vende. Pero dígame, ¿cuáles son las variables para fijar el precio, licenciado? Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque para poder resolver un problema primero hay que entenderlo, ¿verdad? Sí. Mira, el precio internacional, y ahorita entro al gas LP, el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo subió de hace un año a un año, junio a junio, subió 100%. Y en ese sentido estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque somos productores de petróleo, como país nos va bien, exportamos y generamos más ingresos, más divisas. ¿Qué pasó con la misma mezcla, pero la americana, el WTI, subió en el mismo periodo 87%. El gas LP es un producto asociado a la producción de petróleo e históricamente su precio se comporta hacia arriba cuando sube y hacia abajo, es decir, proporcional. No podemos esperar que no suba, Oscar Mario. Sube uno 100%, no podemos esperar que el otro se quede en cero. Subió un 75% en el mercado internacional, el propano. Entonces, eso impactó muy fuertemente. ¿Por qué? Porque México, desgraciadamente, Pemex dejó de producir por malas decisiones del pasado. Dejó de producir, y cuando antes producía el 80-90% del gas LP que consumíamos, hoy en día apenas produce el 38%. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? Importar el resto. ¿Por qué es eso? Bueno, pues por decisiones operativas y de inversión y de todo lo que sexenios anteriores sucedió. ¿Pero por qué lo dejan de producir? ¿Cuál es la causa que...? Bueno, porque viene asociado a la producción del petróleo, y como sabes, el petróleo de hace 10, 15, 20 años a la fecha ha venido en un declive en su cantidad de producción, y de la misma proporción ha venido el declive en la producción de gas LP. Entonces, ¿qué sucede? Este impacto, fíjate, yo distribuyo gas y yo se lo compro a Pemex o lo importo, y si Pemex de hace un año para acá me lo sube, pues ni modo que no lo suba, se sube en la misma proporción. Es más, los distribuidores han subido el precio al público menos que lo que Pemex ha subido el precio. Pero ¿lo pueden importar también directamente o necesariamente es sí. Pemex tiene el monopolio de la distribución? Sí, no, fíjate que del 100% que se consume, Pemex produce el 38%, en números aproximados, importa otro 20, 22, de tal manera que acumula un 60% de la oferta nacional, y el otro 40% lo importan una gran diversidad de compañías privadas. Es así como... ¿De dónde lo importan? ¿De dónde lo importan, básicamente? Mira, en años anteriores se importaba de distintos puntos del planeta, Estados Unidos, de Canadá, pero principalmente de Houston. Hoy en día principalmente se importa de Houston, que es el gran productor. ¿Y qué ha pasado? Con la reactivación económica mundial, que subió la demanda a nivel internacional de este producto, la producción no subió en la misma proporción, los inventarios internacionales están en su punto más bajo de los últimos 5 años, y eso disparó el precio. Pero es algo cíclico, tenemos que entender que esto en el transcurso del próximo año tiene que empezar a moderarse a la baja.
Bueno, entonces, ¿cuál sería, desde su perspectiva como representante de las 1000, pues yo no sé si todas estén ahí en su asociación, pero de las casi 1500 empresas que distribuyen gas LP en México, ¿cuál sería su petición que harían pues al gobierno federal y a Petróleos Mexicanos también, no sé, y sobre todo pues a los, yo no sé si los legisladores otra vez tendrían el monopolio de esta decisión? Pues mira, uno, que el control de precios no es la solución, porque entonces si fuera la solución tendríamos control de precios en 20, 30, 40 productos, e imagínate el problema y el impacto económico que tendríamos en el país. Dos, ¿cómo si podemos ayudar a bajar los precios? Uno, combatiendo formalmente el robo de gas, que realmente se haga algo contundente como se hizo con la gasolina. ¿Cómo se roban el gas? ¿Quién se lo roba y a quién se le vende? Pues lo roban muchas bandas delincuenciales del país, lo roban de dos maneras, haciendo perforaciones al ducto y directamente en las terminales. Es el famoso huachicoleo, pues. Es el huachigas, así huachigas, es. Que se combata, se puede combatir, que se combata. Ahí hay miles de millones de pesos que beneficiarían a Pemex y que con eso se podría vender más barato el gas a los consumidores. Dos, que se elimine la distribución ilícita y las zonas exclusivas de reparto que causan tantos problemas y tanta inseguridad en el país. ¿Cómo se da la distribución ilícita? ¿Qué es eso? Existen grupos, pseudo sindicatos, pseudo agrupaciones sociales que en la Ciudad de México y el Estado de México están a base de grupos de choque controlando zonas de reparto, imponiendo condiciones y fijando a veces precios de manera arbitraria que no benefician al consumidor. ¿Pero ellos representan a una empresa o cómo se roban el gas? Grupos, ¿Cómo le hacen? Bueno, son grupos que controlan la zona y que a cualquier operador o pipa que ingresa a esa zona le cobran un derecho de piso y le exigen que cumplan ciertas condiciones y ciertas reglas. O sea, ellos nada más se dedican a extorsionar, nada más. Exactamente. Ellos no venden gas. Ellos no venden gas. No, ellos no venden gas y lo que hacen es agrupar por las buenas o por las malas a algunos operadores o choferes de distintas pipas, obligándolos a cumplir esas condiciones y posiblemente se han detectado que también les venden gas de manera ilícita, de procedencia ilícita. Entonces, eso hay que combatirlo, eso no es bueno para el país, eso no ayuda a nadie, ¿verdad? Se tiene que regularizar el comisionista, ¿sí? Que cumpla con las regulaciones en materia de seguridad y fiscal. Es una tarea de gobierno, ¿verdad? Se puede hacer una simplificación administrativa. El sexenio pasado creó unas regulaciones innecesarias, ineficientes, que hacen que el consumidor pague $1 por kilo de costos regulatorios, que se quite eso, ¿sí? Y que Pemex pues no incremente por encima del incremento del precio internacional del propano, como sí lo hizo de hace un año ahorita, y ese dinero está en Pemex, y que al contrario pueda disminuir el precio de venta de primera mano para que esto se impacte en todo el país con un precio de venta más bajo al público, que la CRE agilice el otorgamiento de permisos para que haya más competencia, que la CRE haga pública la información de todos los precios de venta diarios que todos los distribuidores informan, para que sea un repositorio de información accesible a todo mundo, a ustedes como medios de comunicación, a los consumidores, a las autoridades, a todo el mundo, y eso pues daría una transparencia mayor. Hay mucha tarea por hacer, pero no es la respuesta el control de precios. Eso vendría a complicar y a dañar más al consumidor final y a la industria. Aunque también, bueno, están escribiendo del auditorio bastantes opiniones en ese sentido, dicen, los distribuidores se pasan, quiere decir que es imposible ya comprar el gas natural, bueno, no imposible porque lo tenemos que ir comprando, ¿no? A estos precios. Le dicen, acuérdate del zafarrancho de una empresa de gas natural o de los sindicatos que operan en la Ciudad de México que golpeaban a los choferes en la zona poniente de la capital. Si esto fue como hace un año, aquí no recuerdo cuándo, pero sí fue un problema. Hace menos, Canario, pero esos son precisamente los grupos y pseudogrupos que se dedican a esto, es donde necesitamos el apoyo de la autoridad para poner orden. Sí, oiga, ¿y qué? Sí se van rudos, ¿no? Si no golpean a los choferes y es por las malas. Bueno, ¿no? Es que estos grupos a veces, pues tú sabes cómo operan, tienen apoyos de otras personas, de otras organizaciones, y cuando llega una gente a distribuir, pues le exigen que cumpla las reglas y si no, pues sí lo golpean. Y es algo muy
parte de la inmunidad e impunidad que permite tanta corrupción en este país, ¿no? Tanta. Sí, pero eso, algo que quiero señalar, eso no lo hace la empresa, ¿sí? Aunque traiga el logotipo de la empresa, eso no lo hace la empresa. Estas mafias, son esos grupos, esta delincuencia que, pues, como los que cobran piso para los establecimientos comerciales, ¿no? Pues, obviamente. Exactamente. Oiga, tenemos mucha tarea que hacer para resolver esto, pero hay que entrarle a la tarea, que son temas difíciles, pero que hay que entrarle a la tarea que sí va a resolver las cosas, no a la tarea que va a complicar las cosas. Dicen, algo de culpa tienen también las empresas que distribuyen gas, que se pongan las pilas. Bueno, eso están diciendo. Oiga, ¿se puede o no, rapidísimo, tenemos un minutito, una alianza con la nueva empresa estatal de distribución de gas, una especie de asociación estratégica público-privada? ¿Esto se les ocurre o no? Pues mira, no sé si la ley lo permita o no, tendríamos que analizar eso desde el punto de vista jurídico. Lo que se puede hacer es buscar apoyos Pero en su petición es tómenos en cuenta, escúchenos. ¿Su petición sería eso a las autoridades federales? Sí, sin duda, hemos trabajado y estamos para coadyuvar con la autoridad y somos respetuosos de la autoridad, pero tomar decisiones alejadas de la realidad que no ayuden a resolver el problema complicaría el escenario lejos de resolverlo y tener una mejor situación. Dicen, bueno, con todo y todo den el buen ejemplo y no suban tanto el precio. Bueno, en fin, pues hay muchas variables que habrá que analizar. Esto da para pues muchas otras entrevistas. Ojalá siga usted aceptando que lo busquemos de este espacio y le aprecio muchísimo su tiempo, ¿eh? A las órdenes, gracias. Gracias a usted. El licenciado Carlos Serrano, presidente de Amex Gas.